Los saludo, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Un saludo a toda la mesa ahí en esta mañana. Bien, Darío, bien, todo bien, todo bien. Bueno, con la noticia de la muerte de Claudio Bonadío a los 64 años de edad, no va a ser velado, va a ser llevado directamente, Ariel, decías, a Pilar, a un cementerio de Pilar. Según nos dicen, en horas del mediodía va a ser enterrado en un cementerio de Pilar. Esa es la información que está circulando ahora desde el entorno de Claudio Bonadío. Bueno, Darío, recién le preguntábamos al doctor Gregorio Dalbón quién fue Claudio Bonadío, pero ¿qué tenemos para contarnos y agregarnos, instruirnos de la muerte de Claudio Bonadío? Primero déjame darte un dato que seguramente Ariel ya lo habrá contado. Esto estaba como previsto ya, si bien se mantuvo en reserva, los médicos se esperaba, digamos. Ya se esperaba el desenlace. Él tenía un tumor en el cerebelo que era muy maligno y estaba ubicado en un lugar del sistema nervioso que maneja todas las funciones. Entonces esto era... Yo hablé con varios médicos que me dijeron que, mira, te lo digo ahora porque hablé recién con él, me dijo, mira, es muy difícil que llegue a marzo. Me lo dijo en mayo del año pasado. Justo lo hablaba recién con un profesional que cuando yo le dije el diagnóstico de acuerdo a lo que me habían pasado, en aquel momento, bueno, esto se trató de ocultar, minimizar, pero él estaba con una situación muy complicada porque ese lugar donde estaba el tumor es un lugar muy dañino, y me explicaba al médico que es tumores que le agarran a los chicos cuando son muy chiquititos, pero cuando le agarra a una persona de grande es como terminal, y por eso obviamente ocurrió este desenlace. Desde el punto de vista funcional hay que decir que él había pedido licencia, sí, casi hasta marzo, y eso llamó la atención también, pero que eventualmente, lo que sabemos que no estaba postrado en una cama, ni mucho menos, que esto tiene que haber sido, después se sabrá, como una especie de muerte súbita, en función de los antecedentes que tenía con ese tumor allí alojado. Recién hablamos con Mónica, con la secretaria, dijo que había hablado esta semana, que había hablado por teléfono con Bonadío, lógicamente que no quiso darnos demasiados detalles, pero también aportó que era muy reservado en cuanto a la cuestión personal de lo que vos estás contando, de la enfermedad que estaba llevando adelante. Vos que, Darío, sos alguien que en las cuestiones judiciales ha seguido todo este último tiempo muy de cerca, con mucha información, con conocimiento de los expedientes, porque cuando te escucho yo hay que leer los expedientes, lo decís una y otra vez, como que hay dos caminos, ¿no? El periodístico y el expediente, digamos, lo que marca la justicia, lo que va adelante. ¿Cómo lo recordarán a Claudio Bonadío? ¿Cómo lo recordará la justicia? ¿Cómo será recordado Bonadío? Bueno, vos sabés que en estos casos la muerte es como que te hace más bueno, ¿no? Pero la verdad que hay que ser coherente y decir realmente quién fue Claudio Bonadío. Fue un juez de la servilleta, todo el mundo lo sabe, de Carlos Corach, sin ningún antecedente del Poder Judicial, entró por la ventana, fue nombrado por la amistad con Corach, un total desconocimiento del derecho, un hombre que nunca había ejercido la profesión, y ahí fue que llegó a la justicia federal en un cargo muy político, donde eventualmente estaba ahí para hacer favores a los poderes de turno, sea de un lado o del otro, aunque tenía su ideología. Él era un peronista de derecha, peronista de esos cuadros de la década del 70, que generaron la interna del peronismo, ¿no? De la izquierda y la derecha, un tipo muy identificado con el peronismo, y eventualmente cuando llegó al cargo sirvió para algunos gobiernos, después cuando los gobiernos se iban se daba vuelta y actuó en contra, y tuvo mucho que ver con la causa AMIA, porque él tuvo la causa AMIA en su momento y fue separado con un fallo durísimo de la Cámara Federal. Me acuerdo del mismo Martín Irursun, que se decía que él había sido parcial, que obviamente no había aportado nada en la investigación, y le sacaron la causa AMIA, la primitiva causa AMIA que tenía que ver con el encubrimiento. Recordemos que Alberto Nisman lo denunció a él penalmente, ¿no? Llama la atención porque después fue Claudio Bonadío el que dio adelante la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento y eventualmente traición a la patria, que había hecho Nisman, y casualmente le fue a Bonadío por sorteo, esto entre comillas, y ahí fue que él actuó en consecuencia. A ver, mira, mañana va a haber un fallo en la Sala 1 de la Cámara de Casación que tiene que ver con Claudio Bonadío, el tema de la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Bueno, yo no sé si con esto se postergará porque ya estaba previsto, Ariel lo debe saber, hay un planteo de la defensa de Cristina Fernández sobre la prisión preventiva en la causa de la fotocopia de los cuadernos,
donde ya nadie casi queda con prisión preventiva, están con prisión domiciliaria, han sido excarcelados, salvo López y compañía que tienen prisiones preventivas por otra causa. López ya ha sido condenado. Pero digo, un hombre muy polémico, un hombre de trato adusto a los abogados. Ningún abogado quería litigar en su juzgado porque no había un buen trato. Obviamente las personas que eran detenidas no querían ser detenidas a Bonadío. Todos decían, cuando te toca Bonadío, uy, cuidado. Era muy arbitrario en sus resoluciones. No permitía la prueba que tenía que hacer la defensa, y en los últimos años se vio. De hecho, ya hay un fallo que dice que en su momento el juez Bonadío debió haber separado en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner porque no era imparcial, y esto quedó probado en un fallo de la doctora Ana María Figueroa, en la misma causa de la fotocopia de los cuadernos, que perdió por 2-1, pero ella dejó plasmado que el juez Bonadío nunca pudo haber sido el juez de la causa de la fotocopia de los cuadernos por los antecedentes. Y otra cosa que te digo es que en la mayoría de las causas que tiene, refiriéndonos a este gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, sí, está Claudio Bonadío. Es como que esa bolilla estaba como caliente, ¿no? Cualquier cosa con Cristina Fernández o alguien del gobierno anterior le tocaba a Claudio Bonadío. Claudio Bonadío debe tener procesado a la mayoría de los funcionarios del gobierno anterior, empezando con Cristina, de allí para abajo. Yo el otro día hice la cuenta, son más o menos 50, de primera, segunda y tercera línea, que todas las causas cayeron en Claudio Bonadío, que es la causa Cunita, la causa fotocopia de los cuadernos, la causa que tiene que ver con el encubrimiento de la denuncia de Nisman. Bueno, así podemos seguir toda la mañana, pero digo, un hombre muy polémico, de trato reservado, inclusive con sus colegas, no era un tipo de reunirse mucho con sus colegas, hablaba mucho con el juez Martín Irursun, una referencia directa, y últimamente con ese tema de la causa Pus, ¿te acordás? Que fue el origen de lo que pasó con el tema de Marcelo D'Alessio y compañía, y donde estaba Carlos Elvara, esos funcionarios, acusando a Ramos Padilla de haberse metido en una causa que no le correspondía. De hecho, hasta hoy, que ha muerto, nunca le contestó los oficios a Alejo Ramos Padilla, que le pedía, y esto lo debe saber Ariel, que le informe respecto de la causa de gas natural licuado, que tiene que ver con esas cuestiones de extorsionar a la gente diciéndole que tenían una causa, eventualmente sacarlo en el diario Clarín y después sacarle dinero. Pero bueno, es un semblante de este hombre que, bueno, con el correr de los días, y uno tiene que ser cauto, en derecho son los días de luto y llanto, así se llama, los primeros 10 días después que muere una persona, y seguramente se va a hablar mucho porque ahora vos me preguntarás qué va a pasar ahora con todas las causas que él dictaminó, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora se van a revisar con un poquito más de tranquilidad, digo yo, porque eventualmente se va a poner la lupa en todo lo que hizo Claudio Bonadío, ahora que ya no está. A lo mejor estando, sería un poquito desprolijo tirar abajo todo lo que hizo por una cuestión de espíritu de cuerpo, ¿no?, del Poder Judicial. Pero ahora hay que revisar punto por punto. Lo que sí quiero decir que el 99% de las causas de Claudio Bonadío son arbitrarias y están alejadas al Estado de Derecho. ¿Quién lo confirmó esto? La Cámara Generalmente Federal en los últimos tiempos, pero recuerden ustedes que junto a Norberto Yarvide, Claudio Bonadío es el juez que más pedido de juicio político tuvo en el Consejo de la Magistratura. Así que lamentablemente ese fue un hombre, pero no fue un hombre que haya aplicado la ley mientras vivió. Darío, gracias. Un abrazo grande. Darío Villarruel, haciendo una reseña de Claudio Bonadío, de las causas. Insisto, Darío Villarruel, alguien que en su programa, en Radio 10, permanentemente siguiendo con mucho conocimiento. Darío es abogado, pero siempre marcando lo mismo, digamos, hay siempre una verdad periodística y una verdad de la justicia, del expediente, y bueno, nos hizo rápidamente, pero muy claro de quién fue Claudio Bonadío, que ha muerto hoy, 4 de febrero a las 6:30 de la tarde. Señor Sac. Para destacar de lo que decía el colega Villarroel recién y que habíamos dicho antes, es que Bonadío es un hombre que llega a la justicia, o llega a las altas esferas, a las altas ligas de la justicia sin hacer su previa carrera judicial. No fue un hombre o un joven que entró como pinche y que fue ascendiendo a escribiente, después a subsecretario, finalmente a secretario y luego a juez. No. Hizo el camino más corto, había participado de lo que era el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y de la mano de Corach había llegado a la justicia federal. Después sí hizo una carrera, como te decía antes, era un hombre de pocos amigos, incluso desconfiado de sus colegas,
no compartía mucha información. Es cierto que a los abogados que les tocaba ir a litigar en el juzgado Bonadío, por lo general les era difícil, se quejaban, salvo aquellos que tenían un vínculo aceitado con el juez. La mayoría decían que era arbitrario. Nosotros lo hemos podido ver en el manejo de algunas causas, y como bien adelantaba Darío, un poco anticipándose a información que teníamos para comentar, en el día de mañana estaba previsto que de la Cámara de Casación Penal saliera un fallo hablando sobre la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Puede ser que ahora se postergue unos días a raíz de esta noticia, pero eventualmente iba a ser un fallo crítico con el papel de Bonadío y con cómo aplicó él en la causa de los Cuadernos las prisiones preventivas. También está pendiente que se revise la situación de Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos, quien ha sido recusado sobre todo a raíz de lo que pasó en la causa de Dolores, donde Stornelli está procesado como miembro de una asociación ilícita. Muy bien, en las 9:11 de la mañana murió el juez Claudio Bonadío. Lógicamente que es el tema del día. Nosotros estamos hablando de Bonadío como juez, de lo que fue como juez, y lo que estamos haciendo es coherente con todo lo que hemos venido informando durante todo este último tiempo, ¿no? Las causas y sus desempeños hablarán con el tiempo suele poner las cosas en su lugar, y bueno, marcará lógicamente lo que ha sido Bonadío para la justicia y para la historia en la República Argentina. Hablamos con Mónica, con su secretaria, que nos confirmó la muerte del juez Claudio Bonadío, su secretaria por 20 años, ¿sí? Primero habló aquí en Mañana Silvestre en Radio 10 en exclusivo con Único Medio, Mónica, con quien primero por privado la producción se lo había confirmado, vía telefónica, por chat, que sí, que había fallecido, a la información que había recibido Ariel Sack desde muy tempranito. 6:30, la muerte de Claudio Bonadío a los 64 años de edad, murió el juez Claudio Bonadío. Es el tema del día. Hablamos con Gregorio Dalbón, con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Recién hablamos con Darío Villarroel, colega, amigo, especialista en todas las causas judiciales de todo este último tiempo, que estuvo siempre a cargo de Claudio Bonadío. Bolilla caliente, dijo Villarroel, como direccionado, lógicamente, que cada causa caía sobre el juez Claudio Bonadío, que ha sido realmente un actor fundamental en todo este último tiempo, también por supuesto con la llegada del macrismo al poder en el año 2015.